a dos candidatos a consejeros en el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata, pero hoy recibimos a representantes de la lista Compromiso Federal. Ellos son Gustavo Mariani y Víctor Hortel, que están con nosotros en el piso y les damos la bienvenida. ¿Qué tal? Hola, buen día. Bueno, ya están prácticamente ahí de la veda, ¿no? No sé cuándo... ¿Cómo se organiza esto? Pues las elecciones son el viernes, ya faltan 2 días. Las elecciones son el día jueves, que se vota en lo que se denomina el interior del departamento judicial, o sea, el departamento judicial La Plata va desde acá hasta Magdalena, Bransen, San Vicente, Cañuelas, hasta Roque Pérez. Mañana se vota básicamente en esos distritos y el viernes se vota acá en La Plata, Berisso y Ensenada, en el Colegio de Abogados. En el colegio hay en 13 y... 13, 48 y 49. 48 y 49, bien. Así que se están preparando ya... Sí, hace rato que nos venimos preparando, porque una característica de nuestra agrupación, compromiso profesional, no federal, compromiso profesional. Sí, dije como... Hace rato que nos venimos preparando porque hace tiempo que... Nosotros, después de la elección anterior del 2016, no detuvimos nunca la marcha. Es más, yo diría que nuestro segundo semestre de 2016 fue de lo más exitoso post elecciones, porque el colegio se caracteriza por estar conducido por la misma agrupación desde el año 1980, una agrupación fundada en plena dictadura militar en abril de 1976, arrancaron. Hasta la fecha son los mismos, hacen un clientelismo político en base a un par de actividades básicas, son grandes organizadores de actividades, y nosotros queremos el colegio para hacer política gremial, que ahora vamos a ir a ese punto. Y ellos discontinúan, después se atienen a eso, y la característica del colegio de abogados fue que los abogados somos individualistas, tipos que no nos importa, parecería, la sociedad, nos dividimos, cada uno piensa en la propia. Ayer hablaba un poco de la estigmatización que se tiene del abogado, ¿no? Que en cierta parte es justa, en cierta parte es desconocimiento, en cierta parte es injusta. Pero yendo a esto, digo, la actividad política en el colegio estaba siempre caracterizada por una discontinuidad entre los periodos electorales, y aparecían así eventualmente agrupaciones distintas que venían con 2 ideas: vamos a poner un nuevo baño, vamos a poner un poquito de luz en este lugar, una computadora, una impresora en tal lado, una fotocopiadora, y eso se consideraba la política colegial. Nosotros nos asumimos como trabajadores de la abogacía, que fue un cambio conceptual importante, y a partir de allí entendimos que como la profesión está muriendo, porque el 80% de la matrícula no llega a pagar sus gastos operativos, entendemos que acá hay que dar una fuerte lucha por sacar el colegio a la calle para establecer y pelear por los derechos que los abogados precisamos, que ahora, bueno, lo vamos a ir charlando a lo largo de la entrevista. Y nosotros ayer hablábamos de las funciones, ¿no?, que tiene el colegio de abogados, que se hablaba de que hay muchísimas, más allá de lo que es el litigio y el trabajar, se hablaba de que un gran porcentaje de abogados son trabajadores del Estado y después trabajan de manera particular, de manera liberal. Nos planteaban la señora, no me acuerdo el nombre ahora, Ana Laura Ramos. Ana Laura Ramos, y me fui reflexionando sobre el trabajo del abogado. Es verdad que hay una estigmatización del abogado, pero también el abogado, me imagino que necesita de defender sus derechos también. Entre eso vos me hablabas de lo gremial, y hablar de lo gremial en los abogados es algo novedoso, creo yo, al menos no lo he escuchado antes. ¿En qué consiste ser...? A ver, el abogado, desde el punto de vista de la función del colegio, tiene que ver mucho con la defensa gremial de la profesión, digo, con la defensa de los derechos de los abogados, etcétera, etcétera. A nosotros nos resulta bastante paradigmático que el oficialismo en el colegio de abogados no es que solamente trabaja como abogado del Estado, son funcionarios del Estado. Digo, hay una identificación absoluta entre el oficialismo del colegio de abogados y el oficialismo del gobierno, con lo cual no son simples abogados del Estado como los abogados de pie que están en un cargo menor en la administración y que además tienen que vivir ejerciendo la profesión. Digo, ellos son, más que abogados del Estado, funcionarios del Estado y autoridades en el colegio público, con lo cual están mucho más preocupados en preservar sus circuitos de privilegio que de defender los derechos de los abogados de a pie, como le decimos nosotros, que no son los abogados que están de alguna manera beneficiados por esa lógica del privilegio. Entonces, nosotros intentamos ser oposición a esa conducción del colegio público, digo, planteando que hay un montón de situaciones
que se desconocen o de alguna manera se ignoran precisamente porque no se asume al abogado como trabajador. Entonces, al no asumirse al abogado como trabajador, pareciera ser que no se pueden organizar, que no puede haber un sindicato, que no puede haber algo que de alguna manera esté respondiendo a las cuestiones de necesidad de quien ejerce la profesión. Entonces, como bien lo dice Mariani, y esto simplemente lo pongo de título, esta cuestión de que nosotros no podemos discutir, o sea, los aranceles, que no podemos discutir los honorarios, que sean los jueces, digo, quienes decidan arbitrariamente quién nos paga, cómo nos pagan, etcétera, etcétera. Digo, hay un montón de situaciones que harían que el colegio funcionara mejor si se pusiera al frente de la defensa de ese tipo de intereses. Entonces, bueno, nosotros pretendemos eso, tenemos esa pretensión, digo, de llegar al colegio, digo, a través de nuestros representantes, y poner el colegio en función de los derechos y en función de las necesidades del abogado. No poner al colegio en términos de garantizar privilegio o garantizar espacio de poder en el Ejecutivo Provincial, en este caso, digo, que poco hace en la defensa de los derechos de los abogados. ¿Y cómo funcionaría el colegio con actividad gremial? ¿Cómo sería eso? Bueno, por un gremio, me imagino, va a paritaria, tiene un convenio colectivo de trabajo. el tema es el siguiente. Mira, nosotros hace 4 o 5 años atrás fundamos un sindicato de abogados porque entendíamos que a nuestra profesión le faltaba la pata gremial. Así como los médicos, para que la audiencia entienda, tienen colegio que controla la matrícula, ¿sí? Es decir, quien está inscripto, habilitado para ejercer porque no tiene ningún tipo de inhabilidad o incompatibilidad. Tienen caja de previsión, que es la que maneja las jubilaciones, y tienen agremiación médica, que es la que maneja la torta, el dinero, el ingreso, la remuneración, los honorarios o como quiera llamárselo. Los abogados carecemos de eso. Entonces, como concepto, los abogados estamos pre-revolución industrial. Estamos peor que trabajadores en la década infame, ¿sí? Previo convenio colectivo, previo derecho de trabajo, previo derecho social, previo a la Constitución peronista del 49. ¿Tú nombrás ahora década infame con todo lo que está pasando? Otra década infame, ¿por qué no? Ahora estamos en otra década infame. Segunda década del siglo XX, del siglo XXI es década infame. Bien, no, voy a lo siguiente. Yo tengo 39 grados de fiebre, tengo obligación de asistir a una audiencia. Claro. Enfermo. Claro. La abogada se embaraza. Cualquier trabajadora convencionada tiene 45 días de licencia antes y después del parto. Y si se enferma durante la gestación o tiene que permanecer en reposo porque tiene una pérdida, un certificado médico, no trabaja y cobra. La abogada está pariendo 9 meses porque tiene que seguir trabajando. Entonces, el colegio jamás pensó esta situación de decir, no, una abogada embarazada, ante cualquier eventualidad que sufra en su gestación, debería poder suspender a una audiencia, excepto, por supuesto, porque algunos dicen, es un disparate procesal. Están mirando el proceso antes que el ser humano, antes que el trabajador. Claro. Serían concepciones del derecho ya son visiones distintas. estructural. Yo entiendo que a veces una abogada hace familia o una abogada hace derecho del trabajo y hay un trabajador en riesgo, un trabajador accidentado o una mujer golpeada que necesita que le dicten una perimetral. Pero bueno, se pueden establecer abogados de guardia, abogados de reemplazo. Hoy la tecnología nos permite mandar un WhatsApp y decir, estoy atascado en la autopista, estoy enfermo, tengo esto, tengo lo otro. Yo he asistido a vistas de causa a 4 días compareciente de una operación de la boca, después de haber estado 4 horas sometido a una anestesia total, y no la podía suspender. ¿Por qué? Porque no hay modo. No tenés un amparo ahí. No tengo la posibilidad de decir estuve enfermo, no existe. Pero bueno, vamos, ese es un para ordenar un poco la conversación y no extenderme. Lo gremial no existe, entonces nosotros vamos a 2 cosas. Primero, que el colegio se convierta, mientras no se modifique algo, no se cree una agremiación o algo por el estilo, en un generador de la protección. Necesitamos un colchón de derecho a vacacionar, derecho a enfermarnos, derecho a gestar, a parir, a embarazarnos, y poder transitarlo en tranquilidad. Y por otro lado, necesitamos, me quedé pensando en lo del colchón de derecho, la certeza remuneratoria. Es decir, el paradigma de la regulación de honorario en manos de un juez que aplica una escala arancelaria, donde la caja participa si está bien o mal regulado, era la abogacía de 1950, 1960. Tenemos que ir a un modelo donde la remuneración sea cierta. Entonces yo digo, si cada vez el Estado exige más el patrocinio letrado, porque esto lo vengo repitiendo hace 3 o 4 años,
La abogacía es la única profesión de la que Ana Laura Ramos denomina liberal, ¿no? No, para nosotros es una profesión, no es un trabajo. Es el único trabajo que tiene anclaje constitucional. Porque para ejercer el derecho de petición se necesita la firma de un colega. Vos te podés curar con un médico, con un brujo mapuche, con un curandero, ¿sí? Te tira el cuerito tu abuela y te cura del empacho. No sé, ejercicio ilegal de la medicina, no sé, pero te actúa, te tomás unas té, unas hierbas salvajes, un té de ruda, ginebra con ruda para ahuyentar al payé, la pachamama. Bueno, ¿está bien? Sí. Ahora, anda a presentarte ante un organismo. Necesitas un letrado. No tiene firma del abogado. Consígase un abogado, señor. ¿Dónde lo vas a buscar? Claro, no. ¿Dónde lo vas a buscar? Bien, entonces digo, si el Estado requiere, no solo para el fuero, para el poder judicial o la función judicial, como estábamos hablando acá con Víctor recién acerca de si hay división de poder o división de funciones, es otro tema. El Estado te exige eso, pero te lo exige ante un accidente, ante una comisión médica de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, te lo exige en el procedimiento administrativo nacional, lo va a exigir en el procedimiento administrativo provincial, lo va a exigir ante los tribunales del consumo, son todos organismos administrativos. ¿Y quién paga eso? Si el Estado lo exige, el Estado lo tiene que pagar, como sucede en un montón de lugares del mundo, donde la defensa de los ciudadanos la solventa el Estado con una tarifa, un horario fijo que lo negociará el colegio, si tuviera el colegio vocación de salir a hablar de ese tipo de cosas. Una segunda matriz remunerativa son los convenios con obras sociales. Vos te enfermás, pero no solo te enfermás, médico, odontólogo, psiquiatra, traumatólogos, dije psiquiatra, digo psicólogo, y sigo, internación, hotelería sanatorial pagan las obras sociales. ¿Cuántas veces hay gente que está durmiendo al lado de un enfermo para cuidarlo en habitaciones que son VIP y sabemos? Y hay reintegro de gastos, hay hotelería sanatorial que pagan las obras sociales. ¿Cómo no van a pagar servicios jurídicos? Nunca se le ocurrió al Colegio de Abogados en 40 años que nos gobiernan de que tenían que hacer un convenio con IOMA, al menos en esta ciudad, donde la mayoría son empleados públicos. Entonces vos venís a atenderme a mí, venís a verme a mí al estudio. Yo atiendo 5, 6, 8 personas cada viernes a la tarde, a 150 pesos. Me llevo 1.000, 1.200, 1.500 pesos. En 30 años de profesión nunca pude cobrar una consulta. Porque los abogados somos malos, los abogados somos degenerados, el cliente se va, hay tanta oferta. Estamos dispersos, solos y en soledad. Nos forman como individuos solitarios, solos y en soledad, y así permanecemos y así ejercemos. Bueno, la consecuencia de eso ha sido llegar a este estado de cosas donde el 80% no cubre sus gastos operativos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos sentados y seguimos hablando de que vamos a modificar la ley arancelaria, de que vamos a poner un baño acá, de que vamos a organizar una actividad o hacer las cosas que sigue haciendo el colegio, bancando a 60 jugadores de fútbol que se fueron a Barcelona a jugar el Mundial de Abogados y le puso 170.000 pesos mientras no le paga la capacitación a los abogados del niño. O nos sentamos a hablar seriamente si salimos a hacer el primer convenio con IOMA para que empiece a cubrir el bono de atención. Esta visión de ya incorporar al abogado como un trabajador de ¿qué somos? Un trabajador del derecho, sí, pero en el sentido más tradicional de trabajador. Obviamente, que no hay un sentido tradicional o no tradicional. Es que sos laburante o no sos laburante. Como la discusión, estoy de acuerdo, docente es incluso docente, ¿te acordás? Sí, estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo porque no te estoy peleando. Cualquier laburante. Soy enfático, nada más. En ese sentido. Tenemos, por ejemplo, no sé, en otras provincias o algún país vecino o otro país, esta noción de incorporar al abogado ya con un convenio colectivo de trabajo, con, por ejemplo, no sé, un sistema previsional Mira, de salud. La organización de los abogados, perdón, negro. No, por favor. La organización de los abogados es muy similar en todo el país, es colegiada. Hay lugares donde no hay colegios y hay asociaciones, y Santiago del Estero tiene alguna forma de primigenia de organización más gremial. Pero nosotros no inventamos nada. A un abogado al cual individualmente respeto mucho, que fue Rodolfo Ortega Peña, y el negro seguramente también, desaparecido durante la dictadura militar, un gran laboralista, socio de Eduardo Luis Dualde, que tenían la gremial de abogados en los años 70, es decir, nosotros no estamos inventando, no queremos ser apropiadores de cosas que fueron gestadas por gente mucho más trascendente que nosotros. Tan solo estamos tratando de revalidar, porque no puede ser que los abogados defendamos los derechos de la población y no defendemos los propios. Claro. Hay una contradicción, pero que es insalvable, es casi un síndrome de Estocolmo, ser autocastigadores, estar contentos con que nos vaya mal. Entonces,
Obviamente que no la hay en lo abogadil. Sí hay sindicatos ya de autónomos inscriptos. Es más, hay un sindicato de jueces. Claro. En la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo digo lo siguiente. Hoy por hoy, y como decimos en un montón de cosas respecto del Poder Judicial, porque ahora la gobernadora Vidal ha mandado varios proyectos, ¿no? Para, por ejemplo, reformar la justicia laboral, pasar de la instancia colegiada única a la instancia a juez unipersonal con doble instancia. Un proyecto que lo único que propone es que los juicios laborales tarden más, porque entre que el problema de la implementación va a ser gravísimo. Pero bueno, ese es otro tema, digo. Independientemente de cómo estén las cosas, hoy lo que necesitamos es que, primero, el Poder Judicial se ponga en marcha, se cubran los 120, 150, 180 cargos que no están funcionando. Entonces, después que me hablen de cualquier reforma. Pero lo que precisamos es un colegio que salga a denunciar esto. ¿Se entiende? Un colegio activo que salga a denunciar que la gobernadora no cubre los cargos, la gobernadora no crea los nuevos, no pone en función a los nuevos juzgados, la Corte no pide que se le amplíe el presupuesto para los funcionarios o magistrados suplentes. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner en marcha, es como que nos quedamos en la mitad del camino con el FIA Duna, ¿viste? Y ya sé que el FIA Duna es de 1995, alguna vez lo vamos a tener que cambiar. Ahora, si nos quedamos en medio de la ruta 3 a las 3 de la mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a una concesionaria a comprar el auto o tratamos de que el FIA Duna arranque para que nos lleve hasta el próximo pueblo? Entonces, esto, lo que nosotros decimos, hoy juguemos con lo que tenemos. ¿Esto no se llevó adelante por que no se les ocurrió a la gestión actual o por intereses que uno puede llegar a pensar? No, a ver, hay, por lo menos en mi opinión, hay alguna cuestión que viene mal desde diseñada la matriz. ¿A qué me refiero? Digo, el abogado generalmente... esto que decía Gustavo de la individualidad, digo, se conecta mucho con el tema de la neutralidad, ¿sí? O sea, parece ser que el abogado tiene que ser neutral, digo, y esta neutralidad hace que de alguna manera muchos lo vean con una cierta comodidad, porque no me tengo que comprometer en nada. Entonces, como apolítico también. Claro, sí, la neutralidad desde el punto de vista de alguien que no asume ningún tipo de compromiso social, que no asume ningún tipo de compromiso colectivo, que no asume absolutamente nada. Digo, con lo cual tampoco asume la realidad. Entonces, digo, se maneja el colegio con un criterio aislacionista que es para determinados estudios de jurídicos, que generalmente son los estudios jurídicos más grandes, que son los que tienen mayor capacidad, pero no el resto. Y como bien decía Gustavo, digo, hay otros aspectos también que tienen que ver, por ejemplo, con el Poder Judicial. Digo, la lógica de la neutralidad hace que que el colegio no se enfrente con el Poder Judicial ni que tenga ninguna discusión de disputa. Entonces, cualquier anomalía que ocurra en el Poder Judicial, cualquier mal funcionamiento, podrá generar alguna nota sin mucha convicción por parte del Colegio de Abogados, pero no una defensa del abogado frente a ese desastre que es el Poder Judicial. Entonces, nada. Por contar anécdotas, a mí me ha pasado de que me fijen audiencia a las 9 de la mañana y el juez venga a las 11:30. Entonces, ¿quién me paga el tiempo a mí? Digo, ¿por qué el Colegio de Abogados no está exigiéndole al Poder Judicial que por lo menos cumplan las audiencias que ellos fijan? Nada, por decir una cosa simple, ¿no? O más complejas, como por ejemplo, digo, Gustavo bien habla de la reforma laboral. A mí me gusta hablar de la reforma del Código de Procedimiento Penal. Digo, tal vez la reforma más ambiciosa de los últimos años fue la instauración del juicio por jurados, que es el modelo constitucional. Bien, la reforma de la gobernadora Vidal viene de alguna manera a borrar con el beneficio del juicio por jurados. Digo, y no lo veo al colegio discutiendo esas cuestiones que hacen esencialmente a la cuestión de las garantías de cada uno de nosotros. Entonces, digo, un colegio de abogados, digo, donde la mayoría de las autoridades son funcionarios del gobierno, que tiene una lógica de neutralidad, que no disputa con el Ejecutivo ni con el Poder Judicial nada que tenga que ver en relación a la defensa de los abogados, me parece que es como un anacronismo en términos de esto de lo que es la profesión hoy, ¿no? Digo, donde ni siquiera el colegio se compromete con la situación social, y me parece que hoy, digo, donde más donde más se vulneran derechos es donde más tiene que estar la presencia del abogado y donde tendría que estar la presencia del colegio de abogados, por lo menos pretendiendo defender a los que defienden a la gente. Ahora, déjame completar lo que dice el negro porque es importantísimo. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mandó 6 leyes para reformar el Poder Judicial. Podías estar de acuerdo con alguna, yo de hecho había alguna cosa con la que no estoy, pero la verdad es que intentó meter mano en uno de los poderes más corporativos y medievales
¿sí? O funciones corporativas y medievales que tenemos. El Colegio de Abogados salió presto a meter amparos y acciones contra esas leyes, por inconstitucionales. Claro. ¿Sí? Rápidamente, los que se dicen neutrales, independientes, pluralistas. Anteayer, el ministro de Medio Ambiente del presidente Macri, el rabino Bergman, Sí. inició una acción judicial contra todas las asociaciones civiles que están intentando frenar los tarifazos del ministro Aranguren. Entre ellas está la asociación civil CEPIS, que preside Mariano Lovelli, el doctor Mariano Lovelli, compañero nuestro e integrante de nuestra lista, que es candidato Mariano a director de la Caja de de Previsión. la Caja de Previsión. Una denuncia concreta a un abogado por cumplir con su función de abogado, por defender los derechos de la ciudadanía contra las tarifas estas que todo el mundo está de acuerdo que no se pueden, son impagables para las clases y los sectores populares. ¿Qué hizo el colegio? Respóndanmelo ustedes. Y que yo sepa nada. Nada. Claro, se quedó en posición neutra. Neutra. así, como- No, yo diría que tomaron partido Claro, por bueno, omisión. claro. Entonces, Sí. ese tipo de cuestiones es una constante. Nosotros tenemos hoy consejeros de la actual conducción del Colegio de Abogados del Movimiento Innovador que están en el Consejo de la Magistratura. Primera pregunta, discúlpenme que los trate Sí, como ahí- si fueran... Pero ahí no hay... ¿no se mezclan intereses? Bueno, precisamente, porque ¿a quién representan los consejeros del Consejo Directivo del Colegio de Abogados? El doctor Bruck y el doctor Granillo Fernández. ¿A quién representan en el Consejo de la Magistratura? ¿A la abogacía? No. Son funcionarios designados por María Eugenia Vidal. Claro. Y siguen siendo consejeros. Entonces, ¿de qué neutralidad me están hablando? ¿Quién es la directora del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de La Plata, la doctora Rosario Sánchez? Adivinen dónde trabaja hoy día, renunció al Colegio de Abogados, ¿a dónde se fue a trabajar? Al Ministerio de Justicia en el área de mediación. Claro. Entonces, lo que decía Víctor hoy al inicio, Hay un vínculo muy estrecho entre el gobierno pero provincial y nacional. absolutamente, y cuando recién Víctor nombraba el tema de la reforma al Código Procesal Penal, yo agrego la reforma al Código Procesal Laboral o a la Ley Procesal Laboral, la 11653. Los jueces están en desacuerdo, los abogados en su gran mayoría estamos en desacuerdo, los sindicatos están en desacuerdo. ¿Quién apoya esto? El Colproba, el Colegio Público de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. O sea, eternamente funcional al poder de turno. Ahora vienen de vuelta. Token. ¿Saben lo que es el token? No. No. El token es un dispositivo USB que encripta tu identidad digital. Yo soy Gustavo Mariani, con ese aparatito me conecto a una máquina, puedo enviar un escrito electrónicamente, firma digital. ¿Bien? Es la modernidad, es esto que nos gusta tanto, ¿no? La digitalización, ¿cómo se llama esta? Matrix, la Matrix en funcionamiento, o Black Mirror, ¿no? Bueno. Nosotros lo frenamos eso en el 2016 porque querían eliminar el papel. O sea, hagan todo por internet. Claro. No, muchachos. Es peligroso. Y paren un poco que en este país la luz se corta cada tanto. Speedy no me anda en publicidad, perdón. Hay algunos prestadores que no andan en una zona, otros no llegan en la otra. Aparte, Speedy es bastante malo, así que ya le mandamos un saludo a la gente de Speedy. Pegale nomás, ese es tu problema con Speedy. Digo, no, dijimos, esto es una locura. A ver, el abogado de San Vicente va a morir. No, Claro. Alejandro Korn, cada vez que hay un tornado pasa por Alejandro Korn, por Guernica, ¿vieron? Sí, Bueno. sí, tal cual. Se les caen dos torres, están una semana sin luz. ¿Qué hacen los colegas de allá? Sin internet y sin luz. Sí, no. Sí. O sea, condiciones de igualación, muchachos. Si vamos a ir al expediente digital, entonces, ¿qué proponíamos? Hay que garantizarle el buen funcionamiento, de mínima. A ver, Claro. De mínima. ¿qué haría un colegio de abogados serio? Y me convierto en un proveedor de internet. Contrato, compro, tengo técnicos, o sea, lo hago por administración, pero tengo un servidor propio y digo, es Claro. Que todos los abogados... victorhortel@cal.gov.com.ar. Ese es el dominio de él. Yo no puedo depender de las distintas prestadoras locales de internet. ¿Sí? No les importa nada. ¿Quién motorizaba este proyecto? El Colproba. Nosotros iniciamos una acción judicial. Déjame comentar una situación. Yo estoy defendiendo gente en Bahía Blanca, en Junín, en Mercedes. En todos esos lugares yo puedo mandar vía electrónica las presentaciones, ¿no? Sí. El otro día tenía que presentar un recurso de queja en el Tribunal de Casación y ahí no se puede hacer presentación electrónica, hay que llevar el escrito papel. En La Plata hay que llevar el escrito papel. En el resto de la provincia yo podría mandar un escrito electrónico. Ahora la pregunta es,
el abogado de Bahía Blanca que quiere presentar un recurso de casación acá, tiene que venir a La Plata y presentarlo en papel. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la lógica de la igualdad? Porque digo, a mí me resulta muy fácil no viajar y mandarlo vía electrónica. Pero el abogado que está en Bahía Blanca, que tiene que presentar la queja acá en La Plata, tiene que viajar, o tiene que mandar, o tiene que hacer algo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el colegio exigiendo que esa modificación de la cuestión del token sea, como dice Gustavo, igualitaria, equitativa, que todos puedan acceder y que esté garantizado? Perdón. Hay un juzgado de ejecución en La Plata, en un juzgado de ejecución, digo, esto es bastante, por ahí superfluo, ¿no? Es bastante gracioso. Consulto, ¿puedo mandar un escrito vía electrónica? Sí, me dice, cuando nos pongan, porque se está inundando el juzgado, o sea, no tiene techo, o sea, no, las alcantarillas explotan, todas esas situaciones que uno dice, está bien, yo de última voy con el escrito papel y lo presento, pero todas esas dilaciones las sufre la persona que está privada de libertad, digo, las sufre el cliente. Entonces digo, ¿por qué hay que trasladarle en la ineficacia del Estado al cliente? Esa es una buena pregunta que el colegio tendría que ver qué dice, no dice nada. O esta cuestión, digo, ya que ellos imponen este sistema, bueno, como bien decimos, que es sentido común, garanticen que esto funcione eficazmente en todos lados. Entonces, digo, cuando hay juzgados que se inundan, digo, en La Plata me han contestado formalmente que no utilizan el sistema electrónico. Digo, ¿cómo pueden seguir insistiendo con que solamente es la vía electrónica? Entonces, hay como un desconocimiento de la realidad, me parece, desde el punto de vista operativo. Permitime esto. Ese punto engloba a las dos grandes cabezas del problema judicial, al menos en la provincia de Buenos Aires, que es la Corte Suprema y el Colproba, y cuyos apéndices son los colegios departamentales. Cuando nosotros iniciamos la acción para paralizar el token, el expediente digital, la demandamos a la Corte, ¿sí? Diciéndole, ustedes no pueden hacer esto, lo que no pueden hacer es eliminar el formato papel, no me importa, permite, sí, está bárbaro, yo quiero también poder mandar cosas electrónicamente, a veces llueve, no tengo ganas de caminar a tribunales, me evito la cola, hay escritos que no me importa que los bajen dentro de una semana, porque esto también trae un montón de complicaciones, tienen que tener mucho papel los juzgados, porque tienen que imprimir los escritos, no es que quedan virtuales, los tienen que imprimir. Bueno, está bárbaro, pero no me eliminen el formato papel por esto, que es tan... A ver, hay cosas que a mí me importa tener el cargo ahí. Escuchame, estoy contestando presentando una expresión de agravio, un recurso, una apelación. Déjame tener el escrito en la mano. Bueno. Demandamos a la Corte. ¿Quién se presentó en el expediente como amicus curiae, amigo del tribunal? El Colegio de Abogados. Ahora, lo más loco de todo esto, y esta es la anécdota interesante, por ahí, yo no me estaba acordando, negro, recién de esto. La Corte, bicha como es, porque la Corte tiene unos jugadores extraordinarios, algunos yo los admiro profundamente, son gente muy inteligente, muy aparte de algunos muy buenos juristas, pero también hacen política. Ellos tienen un proyecto, gobiernan el Poder Judicial y está muy bien. Entonces, frente a nuestra acción, nos primerearon, teníamos audiencia un día jueves, ellos sesionan los miércoles en el acuerdo. El acuerdo se llama la reunión de los ministros de la Corte, sacaron una acordada donde prorrogaron la coexistencia entre el formato electrónico y el formato papel. Entonces, cuando nosotros fuimos el jueves a la audiencia, la cuestión estaba medianamente resuelta, transitó por otro lado. ¿Saben cuál es la anécdota? La tarde de ese día, que creo que fue un 5 de agosto, 5 o 6 de agosto, la Corte sesionó bajo la luz de las velas porque se había cortado la luz. Claro, ahí la ironía, ¿no? Es increíble, los tipos tuvieron que sacar una acordada prorrogando la coexistencia a la luz de las velas. Y eso nos estaba dando indirectamente con la naturaleza, no sé, los que creen en Dios se lo adjudicarán al barbudo o lo que sea, pero lo cierto es que nos estaba poniendo arriba de la mesa la realidad en la que estamos. Sí, se enfrentaron con la realidad de un cachetazo. Estamos hundidos en el barro hasta las rodillas, estos tipos nos dan un Lamborghini Miura para andar en el barro, no sirve. Construime la autopista y después sí podemos andar todo. Recién nos daban un poco lo que sería como el flyer de compromiso profesional. Bueno, me decían, no, los colores son por la cuestión de género, el feminismo, el color violeta, el color verde. Y empezaba a leer, ¿no? Y en la parte... Acá ya hay crítica, viene crítica, yo que me reconozco dentro del movimiento, del colectivo. Dice, por ejemplo, en las propuestas para mujeres, primero pone una mujer embarazada. Dato, ya ahí hay un rol de género fuerte, ¿no? Crítica. Y después, los dos puntos puntuales que me aparecen principalmente son licencia y suspensión por plazo de maternidad, que obviamente que es normal pensar a una mujer embarazada, no está mal, no es para lo único que está la mujer. Y después, creación de jardín maternal, como si eso fuese cosa de la mujer simplemente, ¿no?
ahí crítica, ¿no? A construir sobre eso, creo que es necesaria una deconstrucción también ahí. Pero ¿hacia dónde más va esta idea de proponer, de insertar a la mujer? También me decían que está punto por punto la paridad de género, sí. Que hay un 50-50 y cargo por cargo. Sí. No se veo Mariana y Gustavo, Balcón Eliana, Leighton Emiliano. Perdón, paridad y intercalado. Claro, intercalado, por eso voy viendo que hay uno y uno en este punto. ¿Qué más se propone además de, creo yo, estos derechos que creo que están bastante heteronormativos, pero ¿a dónde más apuntaría esta idea del género? A ver, nosotros tenemos en la lista Sí. muchas compañeras que podrían hablar mucho mejor que nosotros de la cuestión de género y la cuestión de paridad y de los problemas que atraviesa la mujer. Lo que logró nuestro espacio, fue precisamente eso, o sea, que la mujer pudiera venir y no solamente participar, como dejaban participar en otros espacios, sino que tuviera el protagonismo y la capacidad de decisión, ¿no? Entonces, y creo que en este caso Gustavo coincide con nosotros, o coincide conmigo, nosotros básicamente acompañamos el reclamo de las compañeras que integran la lista, ¿no? Sí. Y que están en el espacio. Esas son las que llevan la bandera del feminismo y son y nosotros tuvimos esa primera cuestión que fue, primero, integrarlas al espacio, pero no integrarlas desde el punto de vista de que acompañen, sino integrarlas desde el punto de vista de que formen parte de la lista y que estén en los lugares de decisión, y de hecho participan de las decisiones en una secuencia colegiada, por decir de alguna manera, en igualdad de condiciones, en paridad, etcétera, etcétera. Ahora, porque hay mucha gente que habla de la paridad y habla desde el discurso bonito, pero no desde la cuestión de la convicción. Nosotros, incluso en algún momento planteamos la necesidad de que fuera una mujer quien encabezara la lista, ¿no? Después, por una cuestión táctica, por ahí más electoral, se decidió que fuera Gustavo. Pero lo cierto es que los otros espacios se vieron obligados a cumplir con esto en función de la conformación del espacio que habíamos logrado nosotros. Entonces, el trabajo en relación a la cuestión de género, en relación a la cuestión de la paridad, nosotros lo decimos con algún orgullo, viene precisamente por la fuerza y el empuje de nuestras compañeras en la lucha que las convoca. Acá hay compañeras que vienen de distintos espacios, incluso del espacio Mujeres Platense, donde tienen bastante clara cuál es la política de género y la política de feminista, por decirlo de alguna manera, que ellas tienen que llevar adelante. Bien, nosotros esencialmente lo que hacemos es, y no porque nosotros ni la autoricemos ni lo dejemos, no, sino nosotros, por lo menos en lo personal, me parece siempre que son ellas las que están más autorizadas a discutir estos temas que nosotros, y sí, nosotros, eso seguro. Nosotros acompañamos enérgicamente los reclamos y las peticiones que ellas hacen. Lamentablemente hoy no vino ninguna mujer, pero para poder hablar de esto. Sí. Pero, por ejemplo, en general uno cuando ve las profesiones siempre encuentra que el espacio de poder lo ocupa el hombre, sí, y la mujer acompaña. Sí. Incluso la profesión de abogado uno tiende a pensar en hombre, sí, y si va al estudio y si hay una mujer es la secretaria, o sea, caen esos roles de género. Sí. Y dentro del derecho, ustedes como trabajadores del derecho, ¿ven esa disparidad? ¿Sería esa Absolutamente, diferencia? no, Sí, claro. Es decir, en nuestra sociedad es un dato. A ver, 300 mueren a mano de sus machos, ¿sí? Al año. No hace falta ni explicarlo. Sucede en los juzgados, sucede en la profesión, sucede en la fábrica, sucede en el supermercado. Atraviesa. Pero Atraviesa cuando todo van a eso. un juzgado, ¿usted ven más hombres que mujeres? A ver, y la cuando idea vas a un compromiso juzgado, profesional cuando vas a un juzgado, antes de ver más hombres que mujeres, lo que ves o lo que sentís es el funcionamiento de un sistema patriarcal, ¿no? Donde precisamente la mujer es víctima. Y cuando vos ves cómo el sistema judicial trata algunas cuestiones de género, te das cuenta que las revictimizan, las discriminan, no las valoran, no las atienden
con el debido respeto y con el respeto de sus derechos. Entonces digo, no es simplemente que ves más hombres que mujeres, digo que claramente cuando vos ves la estructura judicial, en los lugares de decisión vas a ver muchos más hombres que mujeres, pero hay digo, una mujer en la corte. el sistema patriarcal lo ves ni bien entras a cualquier oficina de tribunal. Pero, discúlpame, bueno, por un familiar también me ha comentado, y en esto no me lo comentaba para criticarlo, pero yo por ahí escuchándolo, después hacía este análisis, y no sé si ustedes por ahí coinciden, pero por ahí me han contado de funcionarias judiciales donde por ahí han estado inmersas en una cuestión bastante complicada, y por ahí me decía no, porque después terminó con no sé, carpeta, ¿entendés? O con alguna cuestión donde a mí después, viviendo este clima de época, decía, ¿esto será verdad o será un modus operandi para apartar por ahí a la al más débil del sistema, que es la mujer? Digo esto porque es bastante personal por ahí lo que estoy contando, porque es un análisis que por ahí no sé si se entiende lo que digo. Sí, a ver. Pero me ha comentado esa modalidad de, no, fulanita sí, ahora tuvo, ¿entendés? Como que quedó afuera porque estaba en una causa, no sé qué, interviniendo, y yo digo, ¿por qué siempre me lo dice como un dato anecdótico, pero que puede esconder esa cuestión es que hay micromachismo claramente? Sí, claro, totalmente. Claramente hay micromachismo fuerte. Totalmente. Pero lo que venía a plantear es, por ejemplo, puntualmente, compromiso profesional, si logra ganar estas elecciones en el colegio de abogados acá de Nacional Plata, ¿cuáles son las medidas que llevarían adelante para tratar de erradicar, primero, la cuestión de el mal funcionamiento, del no respeto a los derechos, de que no la traten de un igual porque es mujer simplemente? Vamos a tratar de diferenciar lo que podrían ser nuestras propuestas de cambiar conductas, porque Sí, claro. No, obvio, sí. No, es El cambio cultural. Claro. acá nosotros el lunes en plena campaña electoral hicimos en la Asociación Civil Las Mirabal, Las Mirabal, sí. sí, Las Mirabal, perdón, Sí. un curso de perspectiva de género en el ejercicio de la abogacía. Sí. Esto lo hicimos en medio de la campaña electoral. Nosotros hemos planteado ya a la Corte la necesidad de la integración en paridad de todos los cargos judiciales. Tal cual. Claro. O sea, Eso es una medida. eso es una medida en concreto. Ahora, el cambio de conducta está en nosotros, en los machos, en empezar a entender que las compañeras son exactamente iguales. Te digo algo, un ejemplo muy tonto. Nosotros hicimos el lanzamiento de lista el miércoles pasado en una cervecería platense. La pasan mal, abogado. A ver, demasiado libro, demasiado pasillo, vamos a una cervecería a hacer el lanzamiento de lista. Y no está en la lista porque no tiene el tiempo de matriculada en nuestro colegio, pero Silvina Perugino, que es una militante reconocidísima de género, fue quien condujo, quien habló, quien armó, quien dispuso. En ese sentido nosotros tenemos paridad no solo en la lista, paridad en nuestra discusión cotidiana. Claro. El equipo de comunicación nuestro está integrado por 5 mujeres y un hombre. Son las que disponen los afiches que se hacen, los colores que... Bueno, de hecho los colores tienen... ¿no? El violeta y el verde. El discurso, tiramos las ideas, lo organizan las compañeras. Es decir, nuestra conducta está atravesada por ese comportamiento. Y estamos hablando de 2 personas, yo y el negro... Yo soy más viejo que el negro, creo que tengo 6-7 meses más viejo que él. Yo tengo 56 y él tiene 55. Venimos de una generación absolutamente machista. Distintas cuestiones, entre ellos militar con compañeras de 30, 31, 32, nos enseñaron a hablar otro lenguaje. Yo tengo una hija de 21 años, el otro día tuvo lo que le pasa a cualquiera, se despertó con la mano de un macho sobre su pierna, ¿sí? Arriba de un colectivo, le dio con la mochila y se bajó donde pudo. Y todo eso a mí particularmente, hablo en esto como macho, como sujeto criado en un modelo patriarcal, proveedor y demás, me ha obligado a una profunda reflexión y a cuidarme de todo, hasta de del mal llamado sentido del humor y respecto de determinados chistes. Entonces entendemos que si no nos hacemos cargo de que lo que le pasa a ella, de lo que le pasa a mi hija, de lo que le pasa a mi compañera, es producto de un sistema, el patriarcal, que es hijo de un sistema que es el propietario, esto no va a cambiar jamás. Los micromachismos, las microconductas, es una cuestión de reflexión diaria, para ir modificando un comportamiento que es absolutamente cultural, arraigado, ¿sí? Y lo llevamos dentro. Las medidas,
tenemos un montón, entre otras las que ya lo hemos hecho. Hemos compartido la paridad, hemos presentado la lista en paridad, hemos peticionado la integración en paridad. El año pasado, cuando se conmemoró el Día del Abogado Laboralista y el Día del Abogado Detenido Desaparecido, lo que fue conocido como la Noche de las Corbatas, Sí. ¿sí? Cuando se lo llevaron puesto a Centeno, entre otros, el autor de la Ley de Contratos de Trabajo, nosotros en las escalinatas de tribunales pusimos zapatos de mujer, a iniciativa de las compañeras, porque no hubo nada más que abogados. Claro, no, sí, la corbata, ¿no? Claro, El símbolo No masculino. es solo la corbata. Entonces, y bueno, vos decías recién, ¿por qué jardín maternal? Bueno, fue una discusión de simplificar el término. Las compañeras no querían poner maternal, querían creación de un jardín. Pero era necesario dirigirse a un público que tenemos que reconocer, hacemos política, y hacer política implica reconocer el escenario en el que uno juega. Cuando vos vas a jugar Sí, no, por ahí no tanto lo de maternal, ya creo que es como parte del combo, No. pero sino de decir... Pero está bueno discutir el lenguaje. Un derecho de la mujer es tener el jardín para el hijo. El padre, No, el padre también tiene un hijo que puede... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es como Era- que no es cosa de mujeres. Sí, no. sí, está claro. Está claro. Pero había que hacerlo entender a los abogados. Había que hacerlo entender a los abogados. Entonces, ellas mismas decidieron que esta era la mejor manera de escribirlo. Le agradecemos, nosotros Bueno. tenemos que continuar con nuestro programa, nos quedan 10 minutos. Sí, la verdad y- que es muy interesante, como todas celebramos, como ayer dijimos, con la lista oficialista, con ustedes, con Cualquier proceso Abel democrático Nur, con Menucci, que vinieron el otro día, y creo que han acercado un poco más y han planteado la realidad que hoy se está viviendo en este sector, que a veces, como ustedes dicen, queda como un poco solitario, o que muchos ven como los doctores, los abogados, y hay que... No somos doctores ninguno. Aparte, ya desde el cine tienen una estigmatización de carancho, ¿viste? Como- Lo que sí, como somos unos charlatanes, me voy a permitir cerrar con algo. Y es esto. Yo celebro, más allá de algunas cuestiones que a lo mejor no nos salieron como pensábamos en términos de lograr una unidad para enfrentar al movimiento innovador, porque entendemos que es el objetivo a desplazar por errores de conducción, gravísimos errores de conducción. Pero más allá de eso, yo celebro esta compulsión que hay en el colegio. Que haya 4 listas, que la esquina esté ocupada de abogados, porque aunque sea, nos estamos empezando a desperezar. No digo que nos despertamos, pero nos estamos Sí. empezando a y desperezar a como conocerse colectivo. la cara. Y a conocernos y a vernos y a implantar esto, como dijimos el otro día, cuando cerramos allá nuestro lanzamiento de lista. Nosotros estamos acá, pero el 20 de mayo vamos a seguir estando, porque esto del token que estuvimos hablando recién, esto sigue. Entonces, las elecciones para nosotros son un episodio más en una continuidad de lucha política por cambiar ese colegio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Víctor, Gustavo, los dos saben que también pueden contar con el espacio para lo que necesiten, para esta lucha que van a continuar. Y bueno, y lo mejor para el viernes. Muchas para gracias. mañana. Gracias. El proceso democrático siempre es celebrado por rendición de cuentas. Desde ya. Sí. Nos vamos a la pausa, Dari, y saludamos nuevamente a la